Vincent van Gogh, una vida entre el arte y la tormenta interior. Infancia y juventud. La vida de Vincent van Gogh, una de las figuras más emblemáticas y trágicas de la historia del arte, no puede comprenderse sin un profundo análisis de sus años formativos. Lejos de ser una figura que surgió de la nada, con su pincelada inconfundible, los cimientos de su compleja personalidad y su visión artística se gestaron en una infancia marcada por la piedad, la incomprensión y una sensibilidad exacerbada, y una juventud turbulenta de búsqueda espiritual y profesional que lo llevó por senderos inesperados antes de encontrar su verdadera vocación. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert, un pequeño pueblo de Brabante septentrional, Países Bajos. Era el segundo hijo. El primero, también llamado Vincent, nació muerto exactamente un año antes de su nacimiento, un hecho que, aunque nunca se mencionó explícitamente en la familia, pudo haber arrojado una sombra simbólica sobre su existencia. Su padre, Theodorus van Gogh, era un pastor protestante de temperamento tranquilo y conservador, y su madre, Anna Carbentus, una mujer de carácter más enérgico y aficionada al dibujo. La atmósfera del hogar era profundamente religiosa y austera. La vida giraba en torno a la iglesia, la lectura de la Biblia y los valores de la moral protestante. Vincent creció rodeado de la naturaleza rural holandesa, los campos, los bosques y los molinos, elementos que más tarde impregnarían su obra. Sin embargo, su infancia no fue sencilla. Desde temprana edad, Vincent demostró ser un niño inusual, introspectivo, taciturno y a menudo melancólico. Se le describía como un niño difícil, con arrebatos de ira y periodos de profunda apatía. Su relación con sus hermanos, especialmente con Theo, quien se convertiría en su confidente y principal apoyo económico, era compleja pero fundamental. Aunque Theo era 4 años menor, la conexión entre ellos era profunda, basada en una comprensión mutua que pocos más parecían ofrecerle a Vincent. Los estudios formales no fueron su fuerte. Asistió a la escuela del pueblo y luego a un internado en Zevenbergen, donde estudió francés, inglés, alemán y aritmética. Sin embargo, su carácter indomable y su creciente rebeldía lo llevaron a abandonar la escuela en 1868, a la temprana edad de 15 años. Este abandono marcó el fin de su educación formal y el inicio de una serie de experiencias laborales que definirían su juventud errante. Tras dejar la escuela, Vincent se enfrentó a la necesidad de ganarse la vida. Su tío, Vincent St. van Gogh, un exitoso comerciante de arte, le consiguió un puesto en la sucursal de La Haya de la prestigiosa firma de marchantes de arte Goupil y Cie. Durante varios años, 1869 a 1876, Vincent trabajó en este ambiente, primero en La Haya y luego en Londres y París. Al principio, mostró cierto interés y aptitud, pero su naturaleza idealista y su creciente aversión al mercantilismo del arte chocaron con las exigencias del negocio. No soportaba la idea de vender arte como una mera mercancía, y su trato con los clientes era a menudo brusco y poco diplomático. Desarrolló una profunda antipatía por la superficialidad del mundo del arte y su falta de autenticidad. Su estancia en Londres, entre 1873 y 1875, fue particularmente formativa. Fue allí donde experimentó su primer amor no correspondido, por Eugénie Loyer, la hija de su casera. Este rechazo lo sumió en una profunda depresión,
y exacerbó su ya presente melancolía. Se volcó en la religión con fervor creciente, leyendo la Biblia con avidez y asistiendo a los servicios religiosos con devoción. Esta intensa religiosidad lo llevó a desarrollar un sentimiento de vocación, una necesidad de servir a los demás. En 1876, su comportamiento errático y su falta de interés en las ventas llevaron a su despido de Goupil y Sieyes. Este evento marcó un punto de inflexión, liberándolo de una profesión que nunca le había satisfecho plenamente y empujándolo hacia nuevas direcciones. Desempleado y con un fuerte deseo de dedicarse a un propósito superior, Vincent regresó a Holanda. Durante los siguientes 4 años, su vida estuvo dominada por una intensa búsqueda espiritual. Trabajó brevemente como maestro en Ramsgate y Isleworth, Inglaterra, luego en una librería en Dordrecht, Holanda, y finalmente como asistente de su padre en el presbiterio. En cada uno de estos trabajos, su idealismo y su falta de pragmatismo chocaban con las realidades de la vida, y su insatisfacción crecía. Su fervor religioso lo llevó a intentar ingresar en la Facultad de Teología de Ámsterdam, con la intención de convertirse en pastor. Sin embargo, fracasó en los exámenes preparatorios debido a su aversión a los estudios formales y su deseo de ir directamente a la acción. Tras este revés, decidió dedicarse al ministerio laico y se matriculó en una escuela de misioneros en Laeken, cerca de Bruselas, donde siguió un curso más breve. En 1878, Vincent se sintió llamado a servir a los más desfavorecidos y se dirigió a la región minera de Borinage en Bélgica, uno de los lugares más pobres y miserables de Europa en ese momento. Allí, trabajó como evangelista entre los mineros, compartiendo su escasa comida y ropa con ellos, durmiendo en las peores condiciones y cuidando a los enfermos. Su compasión y su entrega eran absolutas, pero su celo extremo y su interpretación literal de los principios cristianos llegó a deshacerse de todas sus posesiones y a vivir en la indigencia para identificarse con los mineros. No fueron bien vistos por las autoridades eclesiásticas, que lo consideraron un extremista. En 1879 fue despedido de su puesto como predicador. Este fracaso en su vocación religiosa, tras tantos esfuerzos y sacrificios, fue devastador para Vincent. Se sintió profundamente decepcionado por la institución de la Iglesia y por la incomprensión de sus superiores. Sin embargo, fue en este período de desilusión y desesperación en Borinage donde Vincent experimentó una revelación fundamental. A medida que compartía el sufrimiento de los mineros y observaba sus vidas, comenzó a dibujar. Los rostros curtidos, los cuerpos agotados, los paisajes industriales sombríos se convirtieron en sus primeros sujetos. Fue aquí donde la semilla del artista, latente durante tanto tiempo, comenzó a germinar con fuerza. A pesar del rechazo de la Iglesia, Vincent no abandonó su compromiso con la humanidad. En cambio, su vocación tomó una nueva dirección, una que le permitiría expresar su profunda empatía y su visión del mundo de una manera diferente: el arte. Se dio cuenta de que podía servir a Dios y a sus semejantes a través de su pincel, retratando la dignidad de los humildes y la belleza de la naturaleza. En 1880, con el apoyo de su hermano Theo, quien se había convertido en un exitoso marchante de arte en París, y quien le proporcionaría un apoyo económico constante hasta el final de sus días, Vincent se dedicó de lleno al estudio del dibujo y la pintura. Se mudó a Bruselas para estudiar anatomía y perspectiva. Aunque su enfoque
siempre fue autodidacta y experimental. Su técnica era cruda, sus dibujos torpes, pero ya se vislumbraba la intensidad de su mirada. El período de su infancia y juventud, marcado por la inadaptación, la búsqueda de un propósito y los fracasos en diferentes profesiones, fue crucial para forjar la personalidad de Vincent van Gogh. Las experiencias de rechazo, la pobreza, la profunda religiosidad, el contacto con la miseria humana y la belleza de la naturaleza moldearon a un individuo de sensibilidad extrema, de una honestidad brutal y de una pasión desbordante. Estos años de incertidumbre fueron el crisol donde se fundió el alma atormentada y genial que poco después empuñaría los pinceles para revolucionar el arte y dejar un legado de belleza y sufrimiento que sigue conmoviendo al mundo. La semilla, aparentemente errante y sin rumbo, finalmente había encontrado su suelo fértil. Van Gogh llegó a París para vivir con su hermano menor, Theo. Al principio, Vincent fue cauteloso y observador. Se inscribió brevemente en el estudio de Fernand Cormon, donde conoció a artistas como Émile Bernard y Henri de Toulouse-Lautrec. Sin embargo, su verdadera educación artística en París provino de la exposición directa a las nuevas corrientes que bullían en la ciudad. El París de finales del siglo XIX era el epicentro del impresionismo y el postimpresionismo. Van Gogh, con su aguda sensibilidad, no tardó en asimilar estas influencias. Comenzó a aclarar su paleta, utilizando colores más brillantes y puros, inspirándose en los paisajes luminosos y las escenas urbanas que veía. Dejó atrás el oscuro realismo holandés y se volcó hacia una mayor expresión de la luz y el color. Theo le presentó a figuras clave del impresionismo como Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissarro. Van Gogh también se interesó profundamente por el neoimpresionismo y el puntillismo de Georges Seurat y Paul Signac, adoptando por un tiempo la técnica de pequeños puntos de color que luego evolucionaría hacia sus características pinceladas direccionales. Más allá de los impresionistas, Van Gogh se sintió particularmente atraído por las obras de Paul Gauguin y Émile Bernard, con quienes compartía un interés por una pintura más simbólica y emotiva, alejándose de la mera representación de la realidad. Las tertulias en el café Le Tambourin, regentado por Agostina Segatori, a quien pintó, o las discusiones en la tienda de Père Tanguy, un marchante que apoyaba a los artistas jóvenes y que también fue retratado por Van Gogh, se convirtieron en sus verdaderas aulas. Durante su estancia en París, Vincent pintó numerosos autorretratos, experimentando con diferentes estilos y técnicas. También produjo naturalezas muertas con flores, paisajes urbanos y escenas de la vida parisina, como los molinos de Montmartre. Aunque su estilo aún estaba en evolución, ya se vislumbraba la intensidad emocional y la audacia cromática que lo caracterizarían. Sin embargo, la vida en París, con su ritmo frenético y su coste, empezó a pesarle. La tensión con Theo y la necesidad de un ambiente más tranquilo y luminoso para su trabajo lo impulsaron a buscar un nuevo destino. En febrero de 1888, Van Gogh se trasladó a Arles, una pequeña ciudad en el sur de Francia, buscando la luz brillante y los colores vibrantes que creía que le ayudarían a desarrollar aún más su arte. Este período en Arles es considerado por muchos como su etapa más productiva y significativa. La luz del sur de Francia impactó profundamente a Van Gogh. Sus pinceladas se volvieron más enérgicas y curvilíneas, y su paleta se iluminó con amarillos intensos, azules vibrantes y verdes esmeralda. Pintó incansablemente paisajes rurales,
campos de trigo, cipreses, girasoles, retratos de la gente local, como el cartero Joseph Roulin y su familia, escenas nocturnas, como Terraza de café por la noche y Noche estrellada sobre el Ródano, y su famosa Casa Amarilla, donde soñaba con establecer una comunidad de artistas. Su visión de una hermandad del sur, donde los artistas pudieran vivir y trabajar juntos, llevó a la breve pero intensa convivencia con Paul Gauguin en la Casa Amarilla a finales de 1888. Esta colaboración fue, al principio, estimulante para ambos artistas, quienes intercambiaron ideas y se influyeron mutuamente. Sin embargo, las personalidades volátiles de Van Gogh y Gauguin chocaron violentamente. La relación entre Van Gogh y Gauguin era una mezcla explosiva de admiración mutua y profundas diferencias personales y artísticas. Sus temperamentos chocaban constantemente. Van Gogh, apasionado e impulsivo, buscaba una conexión emocional profunda, mientras que Gauguin, más cerebral y distante, anhelaba la libertad y el reconocimiento individual. Las discusiones eran frecuentes y cada vez más intensas, exacerbadas por el consumo de alcohol y la inestable salud mental de Van Gogh, que ya mostraba signos de lo que hoy se diagnosticaría como trastorno bipolar o epilepsia del lóbulo temporal. La noche del 23 de diciembre, la tensión alcanzó su punto álgido. Las fuentes varían ligeramente, pero el consenso es que hubo una discusión particularmente violenta entre los dos artistas. Algunos relatos sugieren que Gauguin amenazó con marcharse de Arles, lo que habría sido un golpe devastador para Van Gogh, quien veía en la presencia de Gauguin la única esperanza para su taller soñado. La idea del abandono, sumada a su propia inestabilidad, empujó a Van Gogh a un estado de desesperación extrema. Lo que sigue es el acto más dramático. Vincent Van Gogh, en un arrebato de locura y autocastigo, tomó una navaja de afeitar y se cortó la parte inferior de su oreja izquierda. El acto no fue presenciado por nadie más, lo que ha alimentado las especulaciones a lo largo de los años. La sangre, viva y roja, brotó, empapando sus ropas y el suelo de la Casa Amarilla, un contraste brutal con los colores vibrantes que solía pintar. Pero el incidente no terminó ahí. En un acto de comportamiento delirante, Van Gogh envolvió el trozo de su oreja en un paño y en lugar de buscar ayuda médica, se dirigió a un burdel cercano, un lugar que frecuentaba en busca de consuelo. Allí le entregó el macabro regalo a una joven prostituta llamada Rachel, instándola con una extraña lucidez a guardarlo cuidadosamente. Este gesto ha sido interpretado de diversas maneras, desde un acto de afecto desesperado hasta un intento de autoconfinamiento. A la mañana siguiente, la policía encontró a Van Gogh inconsciente y gravemente herido en su cama. Gauguin ya no estaba en la casa. Vincent fue trasladado urgentemente al hospital de Arles, donde recibió tratamiento por su herida y fue puesto bajo observación psiquiátrica. Los médicos confirmaron la pérdida de una parte considerable de su oreja, aunque ha habido teorías alternativas, como la posibilidad de que Gauguin lo hiriera durante una pelea y que Van Gogh encubriera el incidente para proteger a su amigo. La mayoría de los historiadores y biógrafos coinciden en que la evidencia más sólida apunta a la automutilación. Las cartas de Van Gogh, escritas después del evento, así como los testimonios de quienes lo atendieron, refuerzan esta versión. Este traumático episodio marcó un antes y un después en la vida de Van Gogh. Fue el catalizador que lo llevó a internarse voluntariamente en el manicomio de Saint-Paul-de-Mosol, en Saint-Rémy-de-Provence, en mayo de 1889.
Irónicamente, a pesar de su sufrimiento y sus continuas crisis, el período posterior al incidente de la oreja fue uno de los más prolíficos y creativos de su carrera, dando origen a obras maestras como La noche estrellada y numerosos autorretratos que reflejan su lucha interna. La oreja perdida de Van Gogh no es solo una anécdota macabra, es un recordatorio vívido de la profunda conexión entre su atormentada psique y su incomparable genio artístico. Un símbolo de cómo el dolor y la desesperación pueden, paradójicamente, alimentar la más sublime de las creaciones. La psique de Vincent Van Gogh, tras el incidente de la oreja, un viaje al abismo y a la creación. Este evento, lejos de ser un mero capricho, fue una manifestación extrema de una psique ya profundamente turbada, marcando el inicio de una etapa de productividad artística asombrosa, pero intrínsecamente ligada a un sufrimiento mental devastador. El diagnóstico de Van Gogh es objeto de debate hasta el día de hoy, con teorías que van desde el trastorno bipolar hasta la epilepsia del lóbulo temporal o incluso la psicosis inducida por el alcohol y la desnutrición. Lo que es innegable es la presencia de una profunda inestabilidad que lo llevó a episodios de delirio, alucinaciones y una angustia existencial abrumadora. El incidente de la oreja fue un punto de inflexión que lo sumergió en una espiral de internamientos, primero en el asilo de Saint-Paul-de-Mosol, en Saint-Rémy, y luego bajo el cuidado del Dr. Gachet en Auvers-sur-Oise. Paradójicamente, fue en medio de esta tormenta mental donde Van Gogh alcanzó la cima de su genialidad artística. La psicología detrás de esta relación entre sufrimiento y creación es compleja. Es posible que sus estados alterados de conciencia le permitieran percibir el mundo de una manera única, traduciendo sus intensas emociones y visiones en los colores vibrantes y las pinceladas turbulentas que hoy admiramos. Su arte se convirtió en un mecanismo de afrontamiento, una forma de externalizar y quizás controlar el caos interno que lo consumía. Cada lienzo era un campo de batalla donde luchaba por imponer orden a su mente, una explosión catártica de su ser. Su vida estuvo marcada por una profunda soledad y un constante anhelo de conexión humana. Tras el incidente de la oreja, esta sensación se intensificó. Su correspondencia con su hermano Theo revela no solo su dependencia emocional y económica, sino también su necesidad desesperada de ser comprendido y aceptado. Las cartas son un testimonio de su mente, un monólogo interior que oscila entre la esperanza y la desesperación, la lucidez y el delirio. Su incapacidad para establecer relaciones estables y su sentimiento de aislamiento social contribuyeron a su deterioro psicológico. La breve y tormentosa convivencia con Gauguin en Arles, que culminó en el incidente de la oreja, puso de manifiesto su fragilidad en las interacciones personales. A pesar de su enorme deseo de pertenecer y contribuir, se sentía un forastero, incomprendido por un mundo que no podía ver la belleza ni el tormento que él experimentaba. Su trágica muerte autoinfligida a los 37 años en Auvers-sur-Oise fue el desenlace de una batalla prolongada contra sus demonios internos. La muerte de Vincent en julio de 1890 afectó profundamente a Theo, quien ya estaba debilitado física y emocionalmente. En los meses posteriores, su salud mental y física se deterioró rápidamente y fue internado en una institución solo unos meses después de la muerte de su hermano. Theo, quien había estado siempre a su lado, moriría solo 6 meses después de sífilis terciaria,
parálisis general progresiva, agravada por una profunda depresión tras la muerte de Vincent. Sería enterrado junto a su hermano. Durante su vida, Vincent van Gogh vendió muy pocas obras de arte y fue en gran parte desconocido. Su fama y reconocimiento llegaron póstumamente, en gran parte gracias a los esfuerzos de la esposa de Theo, Johanna van Gogh Bonger, quien dedicó su vida a preservar y promover el legado de su cuñado. Hoy en día, Van Gogh es aclamado como uno de los artistas más influyentes y queridos de la historia del arte occidental. Su vida es un recordatorio conmovedor de la intersección entre la genialidad artística y la fragilidad de la mente humana. Nos obliga a reflexionar sobre cómo el dolor puede ser una fuente de profunda belleza y cómo, a pesar de las barreras que impone la enfermedad mental, el espíritu humano puede seguir buscando la expresión y la trascendencia. La psique de Van Gogh nos enseña que el arte puede ser un refugio, una forma de comunicación cuando las palabras fallan, y un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad más profunda. Su legado no solo reside en sus obras maestras, sino también en la poderosa historia de un hombre que, a pesar de sus tormentos, siguió persiguiendo la luz en un mundo que a menudo le parecía oscuro.